Imagínate la sensación cuando la persona que debería protegerte se queda allí parada viendo cómo te golpean hasta el suelo en tus propios cuarteles militares. Envié un mensaje esa noche y ese mensaje salvó mi vida. Pero esa noche solo fue el principio de una batalla que nunca pensé que tendría que librar. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero ¿qué pasa cuando la sangre te traiciona? Cuando la mujer que te dio la vida elige a su monstruo antes que a su hija. Esta es mi historia de cómo usé la fuerza que el ejército de tierra me dio para destruir al hombre que intentó rompernos a las dos. Mi nombre es Laura Navarro y tengo 27 años. Mientras escribo esto, soy sargento primero en el ejército de tierra español. Pero la historia que voy a contarte comenzó mucho antes de que ganara estos galones. Empezó conmigo inconsciente en el suelo frío de mis cuarteles en la base militar de Zaragoza, con la sangre acumulándose bajo mi hombro. Mi madre parada en la puerta como un fantasma. Mirando. Solo mirando. Pero déjame llevarte de vuelta a cuando la vida era diferente. A cuando la palabra familia significaba seguridad. No supervivencia. Almorín. Un pequeño pueblo de 8.500 habitantes en la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha. Era de esos lugares donde todo el mundo sabía tu nombre y tus asuntos antes que tú. Nuestra casa estaba en la calle del Olmo. Una modesta vivienda de 2 pisos con fachada blanca y persianas verdes que mi padre pintaba cada 3 años como un reloj. Recuerdo los domingos por la mañana cuando mamá hacía tortitas con arándanos mientras papá leía la sección de deportes en voz alta, exagerando dramáticamente la última derrota del Atlético de Madrid. Esos eran los días dorados en los que la risa fluía fácil y el amor se daba por sentado. No se cuestionaba. Mi padre, Roberto Navarro, era ingeniero mecánico en la fábrica local de maquinaria. Tenía manos que podían arreglar cualquier cosa. Desde mi bicicleta rota hasta la lavadora caprichosa de mamá. Silbaba mientras trabajaba. Generalmente alguna canción antigua de Joaquín Sabina. Y siempre me dejaba pasarle las herramientas. Incluso cuando era demasiado pequeña para distinguir una llave inglesa de unos alicates. Mamá enseñaba tercero de primaria en la escuela de Almorín. Y tenía ese don especial de maestra que hacía que los niños quisieran aprender. Practicaba sus lecciones conmigo en la mesa de la cena, convirtiendo las multiplicaciones en un juego y la ortografía en una canción. Tenía 12 años cuando todo se rompió. El 15 de febrero. Una fecha grabada en mi memoria como un hierro candente. Papá volvía de un congreso en Madrid cuando un camión se cruzó en la 42. Hielo negro. Dijeron. Nadie tuvo la culpa. Dijeron. Como si eso facilitara aceptar que el hombre que me enseñó a montar en bici, que comprobaba si había monstruos bajo mi cama, que prometió acompañarme al altar algún día, simplemente se había ido. Mamá no lloró en el funeral. Se quedó allí con su vestido negro, sujetando mi mano tan fuerte que pensé que mis dedos se romperían, mirando el ataúd como si quisiera memorizar cada veta de la madera. No fue hasta 3 días después, cuando encontró su taza de café en el fregadero, la que decía el mejor papá del mundo, que le regalé de broma, que finalmente se derrumbó. El sonido de sus sollozos todavía me persigue. Era como escuchar a un alma desgarrándose. Los meses siguientes fueron un borrón de guisos de los vecinos, condolencias incómodas y ver a mi madre desvanecerse pedazo a pedazo. Pidió una baja en la enseñanza. Luego la amplió. Y finalmente renunció. El seguro de vida ayudó con la hipoteca. Pero el dinero escaseaba. Aprendí a cocinar macarrones de paquete, a hacer mi propia colada, a falsificar su firma en los permisos escolares porque pedirle que cogiera un bolígrafo parecía cruel cuando apenas podía levantarse. Entonces apareció Francisco Castellano. Fue 8 meses después de la muerte de papá. El coche de mamá se averió en el aparcamiento del supermercado. La batería. Resultó que Fran era dueño de una empresa de reformas y cubiertas y estaba cargando material en su furgoneta cerca. Era alto,
Quizás 1,90. Con hombros anchos y manos callosas que hablaban de trabajo honesto. Su pelo empezaba a encanecer en las sienes, dándole un aire distinguido que combinaba con su sonrisa fácil. No solo le arrancó la batería. Nos siguió a casa para asegurarse de que el coche no se parara de nuevo. Luego vio nuestras canaletas sueltas y se ofreció a arreglarlas gratis. Sin trampa, dijo, levantando las manos en rendición fingida. Solo ser buenos vecinos. Tu marido habría hecho lo mismo por alguien. Mamá sonrió de verdad. Fue una sonrisa pequeña. Tentativa. Como si hubiera olvidado cómo funcionaba su cara. Pero era real. Debería haber sospechado. Pero estaba tan desesperada por verla feliz de nuevo que ignoré la pequeña alarma en el fondo de mi mente. Aquí había alguien que podía arreglar cosas. Que podía hacer sonreír a mamá. Que quizás, solo quizás, podía recomponer nuestros pedazos rotos. ¿Cómo iba a saber que el hombre que parecía la salvación se convertiría en nuestra perdición? Que sus manos de ayuda se convertirían en puños. Que su sonrisa cálida se transformaría en una mueca que helaba la sangre. Pero me estoy adelantando. En aquellos primeros días, Fran era perfecto. Le traía flores a mamá. No rosas caras, sino flores silvestres que recogía él mismo. Lo que parecía más romántico. Arreglaba cosas en la casa sin que se lo pidieran. Incluso asistió a mi obra escolar. Sentado al lado de mamá y aplaudiendo más fuerte que nadie cuando dije mis 3 líneas como vecina número 2. 6 meses después, se casaron en una ceremonia sencilla en el juzgado. Yo fui la dama de honor de mamá. Con un vestido del Corte Inglés que Fran insistió en comprar. La familia cuida de la familia, dijo, revolviéndome el pelo como si todavía tuviera 5 años. La familia cuida de la familia. Pensaría en esas palabras a menudo en los años siguientes. Generalmente mientras curaba moratones o me escondía en mi habitación cerrada con llave. Pero ese día, de pie en el juzgado, viendo a mamá sonreír como si lo sintiera por primera vez en más de un año, pensé que quizás habíamos encontrado nuestra segunda oportunidad. Estaba equivocada. Dios. Estaba tan equivocada. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fran era demasiado listo para eso. En cambio, desmanteló nuestras vidas con la paciencia de un maestro del ajedrez. Moviendo piezas tan despacio que no nos dimos cuenta de que nos estaban acorralando hasta que fue demasiado tarde. Empezó con pequeñas sugerencias envueltas en preocupación. Elena. Cariño. Enseñar es tan estresante. ¿Por qué no te tomas otro año de baja? Yo gano suficiente para todos. Mamá. Todavía frágil por el duelo. Aceptó. Parecía amoroso en ese momento. Un marido queriendo cuidar de su mujer. Luego vino el control financiero. Déjame encargarme de las facturas. ¿Cielo? Tú no deberías preocuparte por eso. Consolidó sus cuentas bancarias. Redirigió los cheques de la seguridad social de mamá. Se hizo cargo de los pagos del seguro de vida. En 3 meses, mamá no podía comprar 1 litro de leche sin pedirle dinero a Fran. El aislamiento fue quirúrgico en su precisión. Cuando la hermana de mamá llamaba desde Valencia, Fran se quedaba cerca, comentando sobre los cargos de larga distancia. Cuando sus amigas profesoras la invitaban a comer, de repente necesitaba su ayuda en la empresa de reformas. La familia es lo primero, decía, y de alguna manera sonaba como una amenaza envuelta en una tarjeta de felicitación. Vi a mi madre encogerse en sí misma. La mujer que solía liderar reuniones de padres ahora miraba a Fran antes de responder preguntas simples. La maestra que dominaba un aula de niños de 8 años ahora hablaba en susurros como si su propia voz pudiera ofender. Su ropa cambió. Desaparecieron los jerseys coloridos y vestidos de verano.
reemplazados por prendas anodinas y sin forma que Fran aprobaba. Lo modesto es lo más sexy. Bromeaba. Pero sus ojos eran fríos cuando lo decía. Para el mundo exterior, Francisco Castellano era un santo. Había reconstruido la familia Navarro rota. Se había hecho cargo de criar a la hija de otro hombre. Salvado a una viuda de la desesperación. En la iglesia. Sí. Insistió en que empezáramos a ir a su parroquia católica en lugar de la nuestra. La gente lo alababa constantemente. ¡Qué buen hombre! Vaya. Decían. Elena es tan afortunada. Pero en casa. Detrás de puertas cerradas. La máscara caía. Laura dejó los platos en el fregadero otra vez. Anunciaba en la cena. Aunque sabía que lo había lavado todo. Esa falta de respeto en mi casa cuando crecía habría supuesto una semana de tareas extras. Tu amiga Sara es una mala influencia. Declaraba después de que pasara una tarde en su casa. Todo ese maquillaje y esas faldas cortas. Ya no la verás más. Cuando protestaba. Se volvía hacia mamá con expresión herida. Solo intento protegerla. Elena. ¿Quieres que termine embarazada a los 16? Y mamá. Mi mamá. Que antes luchaba contra la junta escolar por mejores libros. Que se enfrentaba a los matones en el patio. Solo asentía. Fran sabe lo que hace. Laura. Las reglas se multiplicaban como células cancerosas. No llamadas después de las 7 de la tarde. Sin cuentas en redes sociales. Sin actividades extraescolares a menos que Fran las aprobara. Nunca lo hacía. La puerta de mi habitación tenía que estar abierta en todo momento. Tenía que mostrarle los deberes cada noche. No para ayudar. Sino para inspección. Encontraba errores que no existían. Me hacía rehacer tareas que ya eran perfectas. Te estoy haciendo más fuerte. Decía. El mundo es duro. Laura. Algún día me lo agradecerás. Empecé a documentar cosas en un diario que escondía detrás del armario. La fecha en que tiró mis fotos de papá porque rememorar el pasado es malsano. La vez que hizo llorar a mamá por olvidar grabar su programa favorito. La forma en que le apretó la muñeca en el supermercado cuando ella alcanzó cereales de marca en lugar de los genéricos. No lo suficiente para dejar marca visible. Pero sí para que ella se encogiera. Intenté hablar con mamá una vez cuando Fran estaba en el trabajo. Estábamos doblando la ropa y reuní todo el valor que tenía. Mamá. ¿Eres feliz? Sus manos se detuvieron sobre una camisa de Fran. Por un momento. Solo un momento. Vi a la antigua ella parpadear en sus ojos. La luchadora. La protectora. La mujer que solía ser mi heroína. Fran nos salvó. Laura. Dijo. Su voz plana como la plancha que cogió. Le debemos todo. Pero mamá. No. La palabra restalló como un látigo. Solo no. No entiendes cómo era. Las facturas. La soledad. El miedo a estar fallándote. Fran nos dio estabilidad. Seguridad. Un futuro. ¿A qué precio? Quería gritar. Pero no lo hice porque lo veía en sus ojos. Ella lo sabía. Lo había calculado. Medido contra su miedo a estar sola. Y decidió que valía la pena pagarlo. Fue entonces cuando entendí el verdadero horror de nuestra situación. Mamá no era ajena a lo que Fran hacía. Lo veía todo. El control. La manipulación. El estrangulamiento lento de nuestros espíritus. Y eligió aceptarlo. Lo eligió a él sobre nosotras. Sobre mí. Lo peor. Parte de mí lo entendía. Estaba aterrorizada de volver a ser aquella mujer rota.
sollozando sobre una taza de café. Incapaz de funcionar. Fran podía ser una prisión. Pero al menos era una prisión que funcionaba. Al menos las facturas se pagaban y el techo se arreglaba y alguien más tomaba las decisiones que ella no soportaba tomar. Pero entenderlo no dolía menos. Mi madre. Mi protectora. Mi refugio en el mundo. Se había convertido en colaboradora de mi cautiverio. Cada vez que decía, Fran sabe lo que hace o debemos estar agradecidas, clavaba otra barra en su lugar. Tenía 15 años y estaba absolutamente sola. Para el último año de instituto, Fran tenía mi futuro planeado como una campaña militar. Nada de universidad. Desperdicio de dinero para chicas que se casarán de todos modos. Trabajaría en el almacén de un amigo cargando camiones por 12 euros la hora. La mitad de mi sueldo iría a gastos de la casa. La otra mitad a una cuenta de ahorro que él controlaría hasta que fuera lo suficientemente madura para manejar dinero. Esto es realista, Laura, decía, extendiendo las manos como si me ofreciera el mundo. La universidad endeuda a los jóvenes durante décadas. Te estoy salvando de eso. Deberías estar agradecida. Me sentaba a la mesa de la cena, mirando el folleto de la universidad comunitaria que había escondido en mi mochila, sintiéndolo quemar a través de la tela como prueba de un crimen. Mamá removía las judías verdes en su plato. Su silencio más fuerte que cualquier grito. Quiero estudiar enfermería, dije en voz baja. Era la primera vez que desafiaba directamente su plan. El tenedor de Fran se detuvo a medio camino de su boca. ¿Enfermería? Se rió. Pero sin humor. Apenas puedes mantener tu habitación limpia. ¿Y quieres ser responsable de las vidas de la gente? Mis notas son buenas. Tengo un 9,5 de media. Las notas no significan nada en el mundo real. Dejó el tenedor con deliberación. Sus movimientos controlados. Pero de alguna manera violentos. Elena, haz entrar en razón a tu hija. Mamá levantó la vista y por un momento salvaje pensé que me defendería. En cambio, susurró, Fran tiene experiencia en negocios. ¿Cariño? Él sabe lo que es mejor. Esa noche vomité. No de enfermedad, sino por el peso asfixiante de mi futuro cerrándose. 40 años de trabajo en almacén. De entregar nóminas. De Fran controlando cada aspecto de mi vida hasta que uno de nosotros muriera. Las baldosas del baño estaban frías contra mi mejilla mientras yacía allí, preguntándome si así se sentía mamá cuando renunció a la enseñanza. Como si se estuviera viendo desaparecer pedazo a pedazo. El instituto se convirtió en mi santuario. 8 horas al día donde Fran no podía alcanzarme. Donde podía fingir ser normal. Allí fue donde la señora López, mi orientadora, salvó mi vida. Aunque ninguna de las dos lo supiera en ese momento. Era una exmilitar que todavía caminaba como si estuviera en formación. Me llamó a su despacho en octubre. 2 meses antes de la graduación. Navarro, dijo. Porque llamaba a todos por el apellido. ¿Cuál es tu plan? Trabajar después de graduarme. Murmuré. La mentira amarga en la lengua. Estudió mis transcripciones con ojos que habían visto demasiado. He visto tus notas. Tus puntuaciones de exámenes. Escribes ensayos sobre carreras médicas. Voluntarias en el hospital los fines de semana cuando te dejan. Así que te pregunto de nuevo. ¿Cuál es tu plan real? Algo en su tono rompió la presa. Quizás porque vio a través de la fachada. O quizás yo solo estaba desesperada porque alguien, cualquiera, me viera de verdad. Las palabras salieron a borbotones. El control de Fran. La sumisión de mamá. El trabajo en el almacén.
El futuro atrapado extendiéndose infinitamente. La señora López escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, abrió el cajón de su escritorio y sacó un folleto. Ejército de tierra. Decíase todo lo que pueda ser. El ejército no es para todo el mundo. Dijo con cuidado. Pero para alguien en tu situación. Ofrece 3 cosas: empleo inmediato, educación gratis y, lo más importante, una salida que nadie puede detener si tienes 18 años. Mis manos temblaron al tomar el folleto. Fran nunca. Fran no tiene por qué saberlo hasta que esté hecho. Cumples 18 en enero. ¿Verdad? Puedes firmar tus propios contratos entonces. La instrucción básica empieza 2 semanas después de la graduación. Para cuando se entere. Ya te habrás ido. Pero mi madre. Tu madre ha hecho su elección. Dijo la señora López. No con crueldad, sino con la franqueza militar. Ahora tú tienes que hacer la tuya. ¿Quieres salvarte o vas a desaparecer en ese almacén? Me reuní con el reclutador del ejército en secreto usando el grupo de estudio como excusa. El sargento primero Williams. Una mujer fuerte con brazos que probablemente levantaban pesas. Me explicó el proceso. ¿Tests durante un examen de preparación universitaria en el instituto? Evaluación médica durante un chequeo escolar. Papeles escondidos en el despacho de la señora López. El 15 de enero. Mi 18 cumpleaños. Firmé el contrato de alistamiento. 6 años de servicio activo. Especialidad sanitario de combate. Obtendría mi formación médica después de todo. Solo que no como lo había planeado. Durante 3 meses viví una doble vida. En casa. Jugaba a ser la hija derrotada. Hablando de horarios de turnos en el almacén con Fran. Dejándole pensar que había ganado. Mientras tanto, la señora López me ayudó a reunir lo que necesitaría. Documentos. Una cuenta bancaria que Fran no conocía. Un apartado de correos para correspondencia militar. La carta de aceptación llegó en abril. Presentarse en el acuartelamiento de Cáceres para la instrucción básica de combate el 15 de junio a las 0600 horas. La graduación fue el 28 de mayo. Crucé el escenario con mi toga y birrete. Tomé mi diploma y vi a Fran en el público con cara de suficiencia. Probablemente pensando en el uniforme del almacén que llevaría la semana siguiente. Mamá sentada a su lado. Su sonrisa tan vacía como la de un maniquí. 2 semanas después. Estaba en nuestro salón con mi única bolsa permitida. Vestida de civil pero ya sintiendo el uniforme invisible. Fran estaba en el trabajo. Lo había planeado así. Le dije a mamá que empezaba temprano en el almacén. Necesitaba irme antes de que él llegara. Me he alistado en el ejército. Dije simplemente. El color abandonó su cara. ¿Qué? Me voy en 1 hora. La señora López me lleva a la estación de autobús. Laura. No. Fran se detuvo. Su mano yendo a la garganta. ¿Fran qué? Mamá estará furiosa. Lo prohíbe. Tengo 18. No puede detenerme. Se hundió en el sofá. De repente pareciendo décadas mayor que sus 43 años. Estará tan furioso. Lo sé. Me colgué la bolsa al hombro. Mamá. ¿Podrías venir conmigo? No al ejército. Pero lejos. Hay refugios. Programas. No puedo. Las palabras eran automáticas. Programadas. Esta es mi casa. Fran es mi marido. Quería sacudirla. Gritar que papá se horrorizaría de en qué se había convertido. De lo que había permitido que nos pasara. En cambio, me arrodillé frente a ella.
tomando sus manos delgadas en las mías. Te quiero, mamá. Pero no puedo salvarnos a las dos si tú no me ayudas. Así que me salvo a mí misma. Un coche pitó fuera. La señora López. ¿Puntual? Mamá apartó sus manos. Cuando Fran se entere. Dile que te engañé. Dile que mentí. Dile lo que necesites para estar a salvo. Me levanté. Fui a la puerta y miré atrás una última vez. Ella estaba sentada congelada en el sofá. Una mujer eligiendo su jaula sobre su hija otra vez. ¿Adiós? Mamá. La puerta se cerró detrás de mí con un clic que sonaba a libertad. El acuartelamiento de Cáceres me golpeó como un martillo envuelto en humedad. Los instructores gritaban antes de que bajáramos del autobús. ¡Muévete! 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 ¿Pensáis que esto es un campamento de verano? Bienvenidos al ejército de tierra. Reclutas. Esa primera noche. De pie en formación a las 2 de la mañana con mi uniforme recién emitido. Los pies ya ampollados en botas que no ajustaban del todo. Me pregunté si había cometido un terrible error. La chica de al lado. Una rubia menuda de Valencia. Lloraba en silencio. Detrás de mí. Alguien vomitaba. Soy Sara. Susurró la rubia cuando los instructores finalmente nos dejaron solas en los barracones. Sara Jiménez de Valencia. Laura Navarro. Toledo. Se limpió la nariz con la manga. ¿En qué demonios nos hemos metido? En libertad. Dije. Y me sorprendí a mí misma al decirlo en serio. La instrucción básica de combate fueron 9 semanas de puro infierno diseñadas para romperte y reconstruirte como soldado. Pero aquí está lo de estar en el infierno. Cuando ya has vivido una versión de él. Otro solo parece un cambio de escenario. La tortura física era casi bienvenida. Flexiones hasta que los brazos me temblaban. Mejor que caminar sobre huevos alrededor de Fran. Correr hasta vomitar. Mejor que asfixiarme en esa mesa de cena. Que me gritaran por no hacer la cama correctamente. Al menos eran honestos sobre sus expectativas. Aquí había reglas. Claras. Y si las seguías. Triunfabas. Sin juegos mentales. Sin metas móviles. Sin gaslighting. Sara se convirtió en mi compañera de armas. El sistema del ejército de nunca estar sola. Siempre alguien cubriéndote las espaldas. Era más dura de lo que parecía. Esa chica menuda de Valencia. Su padre era ganadero que quería hijos pero tuvo 3 hijas. Así que las crió como a los chicos que nunca tuvo. Podía disparar mejor que la mitad de los chicos del pelotón y maldecía con tanta creatividad que los instructores ocultaban sonrisas. ¿Por qué te alistaste? Me preguntó una noche durante la guardia. Situación familiar complicada. Dije. Eso es código para que alguien te pegaba. Dijo con naturalidad. Mi hermana tenía la misma mirada cuando dejó a su ex. Como si siempre estuviera esperando un golpe que ya no venía. No confirmé ni negué. Pero Sara no lo necesitaba. Solo asintió y cambió el tema a cómo desmontar correctamente un fusil de asalto. La semana 4 fue la cámara de gas. Gas lacrimógeno que hacía que toda la cara pareciera derretirse. Teníamos que entrar con máscaras. Luego quitárnoslas y recitar nombre, rango y número de identidad antes de salir. Vi a los reclutas delante tropezar fuera. Mocos y lágrimas corriendo. Jadeando por aire. Cuando me tocó. Me quité la máscara y el gas me golpeó como 1000 avispas. Pero me quedé allí ardiendo por dentro y declaré mi información con claridad. Sobresaliente. Navarro. Gritó el instructor mientras salía. Dobgada pero victoriosa. Así es como abrazas el sufrimiento. Abrazar el sufrimiento se convirtió en mi mantra.
Cada marcha con 18 kilogramos a la espalda. Cada despertar a las 4 de la mañana. Cada momento en que quería rendirme. Lo abrazaba porque este sufrimiento tenía propósito. Este dolor me hacía más fuerte. Cada ampolla. Cada moratón. Cada músculo gritando era prueba de que me estaba convirtiendo en algo que Fran nunca pensó que podría ser. ¿Peligrosa? La transformación no fue solo física. El ejército me enseñó a disparar. No solo disparar, sino acertar en el centro de masa a 300 metros. Me enseñó primeros auxilios de combate. Cómo detener hemorragias. Cómo mantener vivo a alguien cuando su cuerpo quería morir. Me enseñó combate cuerpo a cuerpo. Cómo usar mi tamaño pequeño como ventaja. Cómo romper agarres. Cómo poner a un oponente más grande en el suelo. Eres natural en esto, dijo el instructor después de que derribara a un soldado hombre el doble de mi tamaño en entrenamiento de combate. Luchas como alguien que tiene algo que demostrar. Quizás sí. Instructor. Me dio una mirada que decía que sabía exactamente a quién se lo estaba demostrando. Las llamadas a casa eran lo más duro. Teníamos una llamada de 5 minutos cada domingo. La voz de mamá siempre estaba tensa. ¿Cautelosa? ¿Cómo estás?, preguntaba. Más fuerte, respondía. Fran está. Empezaba. Luego paraba. No quiero saberlo, decía. Y lo decía en serio. Fran se estaba convirtiendo en algo de otra vida. Una pesadilla de la que había escapado. El día de la graduación fue el 18 de julio. Estuve en formación con mi pelotón. Con mi uniforme de gala. Sintiéndome una persona completamente diferente a la chica asustada que había llegado 9 semanas antes. Algunas familias estaban allí. Padres llorando. Sacando fotos. Estallando de orgullo. La mía no. Y estaba bien con eso. La familia de Sara me adoptó por el día. Su madre insistiendo en fotos. Su padre estrechándome la mano con respeto genuino. Ahora eres una guerrera, dijo en su acento valenciano. No dejes que nadie te diga lo contrario. La formación individual avanzada para sanitarios de combate fue en el Centro de Sanidad Militar en Madrid. 16 semanas de formación médica intensiva. Vías intravenosas. Tratamiento de traumas. Administración de medicamentos. Asistencia en cirugías de emergencia. Sara fue a formación de logística en otro centro. Pero nos mantuvimos en contacto. Escribiendo cartas como si fuera 1945 en lugar de 2015. Excelí en la formación médica. Resultó que cuando has pasado años leyendo microexpresiones de la gente por peligro, te vuelves buena leyendo el dolor de los pacientes. Cuando has aprendido a mantener la calma mientras alguien te grita, puedes manejar emergencias médicas sin pánico. Mi primer destino fue la base militar de Zaragoza. Fui asignada al batallón de infantería. Mi sargento jefe. El sargento Primero García. Un veterano de 3 misiones internacionales con ojos que habían visto demasiado y un instinto protector para sus soldados. ¿De dónde eres? ¿Navarro?, preguntó durante mi incorporación. De Toledo. Sargento. Familia. Orgulloso de ti. Es complicado. Sargento. Asintió lentamente. El ejército es tu familia ahora. Cuidamos de los nuestros. Encontré un apartamento fuera de la base. Un pequeño estudio de un dormitorio que era completamente mío. Nadie monitorizaba mis llamadas. Nadie inspeccionaba mi habitación. Nadie controlaba mi dinero. Podía comer cereales para cenar si quería. Quedarme fuera después de las 7 de la tarde. Tener amigos sin permiso. Libertades simples que parecían revolucionarias. Por primera vez en años. Podía respirar.
Estaba a 400 kilómetros de Fran. De los ojos vacíos de mamá. De aquella casa asfixiante en Almorín. Tenía un propósito. Una carrera. Hermanos y hermanas de armas que morirían por mí como yo por ellos. Finalmente era libre. O eso pensaba. El primer mensaje extraño llegó un martes de marzo. Casi 2 años después de haber dejado Toledo. Estaba saliendo de un servicio de 24 horas cuando mi teléfono vibró. ¿Recuerdas el jarrón azul de la repisa? Ahora está en otro sitio. Número de mamá. Pero el mensaje no tenía sentido. No teníamos un jarrón azul. Teníamos la urna de papá en la repisa. Mármol gris con sus iniciales. Mi sangre se heló. Llamé inmediatamente. Fran contestó al segundo tono. Vaya. Vaya. La hija pródiga finalmente llama. Pon a mamá. Está ocupada. Haciendo la cena como una buena esposa debe. Su voz tenía ese filo que recordaba. Afilado como para sacar sangre. No abandonando a su familia por alguna fantasía de soldado. No es una fantasía. Estoy sirviendo a mi país. Estás jugando a disfrazarte y deshonrando a tu familia. Tu madre llora todas las noches por lo que le hiciste. La línea se cortó. Llamé de vuelta 6 veces. Sin respuesta. Los mensajes continuaron. Siempre crípticos. Siempre desde el teléfono de mamá cuando Fran no debería estar en casa. Los álbumes de fotos están en el desván ahora con las decoraciones de Navidad. Planté tomates donde estaban las rosas. La puerta del dormitorio ya no se cierra con llave. Ese último me hizo llamar a Sara. Ahora destinada en otro cuartel. Algo va mal. Estos mensajes. Está intentando decirme algo. Suena a código. Sara estuvo de acuerdo. Cosas movidas. Cosas cambiadas. Está documentando cambios. Quizás amenazas. La puerta del dormitorio especialmente. Eso no es sobre jardinería. Laura. Pedí permiso de emergencia. Pero mi comandante necesitaba más que mensajes raros para aprobarlo. Entiendo tu preocupación. Navarro. Pero sin evidencia de peligro real. Así que empecé a llamar en momentos aleatorios. Intentando pillar a mamá sola. Finalmente. A las 2 de la tarde de un miércoles. Contestó. Laura. Su voz era apenas un susurro. Mamá. ¿Estás bien? Estos mensajes. No puedo hablar. Instaló cámaras. Rastrea las llamadas. Mamá. Si estás en peligro. Tengo que ir. Pero justo antes de colgar. Dijo rápido. El cumpleaños de tu padre. ¿Recuerdas cómo lo celebrábamos? El cumpleaños de papá era el 10 de abril. Faltaban 3 días. Convencí a mi sargento jefe para darme un pase de 4 días por emergencia familiar. El vuelo a Madrid se comió la mitad de mis ahorros. Pero no me importó. Alquilé un coche y conduje al Morín. Llegando a la casa a las 3 de la tarde del 10 de abril. Cuando Fran definitivamente estaría en el trabajo. La casa parecía la misma por fuera. Pero la equivocación irradiaba de ella como un espejismo. Las ventanas tenían cerraduras nuevas. Del tipo que se cierran desde fuera. Cámaras de seguridad en cada esquina. Sus luces rojas parpadeando como ojos. El jardín donde mamá cultivaba sus rosas ahora era solo tierra y tomates marchitos. Llamé. Sin respuesta. Usé mi llave vieja. No funcionaba. Mamá. Llamé a través de la puerta. Soy yo. La puerta se abrió una rendija. Con cadena puesta. Mamá miró fuera. Y contuve un jadeo.
Había perdido quizás 15 kilos. Su cara estaba demacrada. Ojos hundidos. Y llevaba camisa de manga larga a pesar del cálido abril. No deberías estar aquí. Susurró. Déjame entrar. ¿Sabrá? Las cámaras. No me importa. Mamá. Por favor. Me dejó entrar. Y la casa parecía una tumba. Todas las fotos familiares habían desaparecido, reemplazadas por impresiones genéricas de paisajes. Los muebles eran diferentes. Piezas oscuras y pesadas que se sentían opresivas. Y allí en la repisa donde debería estar la urna de papá había un jarrón azul. ¿Dónde está papá? Pregunté. Fran dijo que rememorar el pasado es malsano. Está en el desván. Me dirigí a las escaleras. Pero mamá me agarró el brazo. Su manga se subió, revelando moratones morados en forma clara de dedos. Mamá. No. Tiró de la manga hacia abajo. No es lo que piensas. Me caí. Te caíste y te quedaron marcas de dedos. Laura. Tienes que irte. Si te encuentra aquí. ¿Qué? ¿Qué hará? Ya no soy una adolescente asustada. Mamá. Soy sanitario de combate. Estoy entrenada. Puedo ayudarte. Se rió. Amarga y rota. No puedes enfrentarte a él. Conoce gente. Me dijo que si alguna vez intentaba irme. Si alguna vez contaba algo. Se aseguraría de que te pasara algo. El ejército es peligroso. Dijo. Los accidentes en maniobras ocurren todo el tiempo. Me amenazó. Tiene amigos. Otros veteranos que no quieren mujeres en el ejército. Me enseñó artículos. Soldados que murieron en entrenamiento. Investigaciones que no llegaron a nada. Dijo que sería fácil. La puerta principal se abrió de golpe. Fran estaba allí. Cara roja de rabia. Se suponía que estaba en el trabajo. Un vecino llamó. Dijo. Voz mortalmente tranquila. Dijo que alguien estaba forzando la entrada en mi casa. Estoy visitando a mi madre. Dije. Irguiéndome. Usando mi voz de mando. Estás allanando. Ya no vives aquí. Dio un paso más cerca. Y pude oler cerveza en su aliento. Bebiendo de día. Eso era nuevo. O quizás solo recién visible. Sal. No sin mi madre. ¿Tu madre? Se rió. Elena. Dile a tu hija de quién eres madre. Mamá miró al suelo. Soy la mujer de Fran. Susurró. ¿Ves? Ella ha hecho su elección. Ahora sal antes de que llame a la Guardia Civil. Les digo que una soldado resentida nos está acosando. Miré a mamá. Suplicándole con los ojos que dijera algo. Cualquier cosa. Que me eligieras solo esta vez. Deberías irte. Laura. Dijo al suelo. Salí. Pero no antes de memorizar cada moratón que pude ver. Cada ángulo de cámara. Cada cerradura nueva. ¿Fuera? Me senté en el coche alquilado y llamé a la línea de ayuda contra la violencia de género. Me conectaron con recursos locales. Pero sin la cooperación de mamá. Las opciones eran limitadas. Llamé a la Guardia Civil para un chequeo de bienestar. ¿Vinieron? Fran contestó. Mamá dijo que estaba bien y se fueron. Esa noche en el hotel. Recibí un mensaje de un número desconocido. Estúpida pequeña. Acércate otra vez a mi casa y tu madre pagará. Los accidentes ocurren. Es torpe. Podría caerse por las escaleras. Podría olvidar su medicación para el corazón.
Quédate en Zaragoza y ella se queda a salvo. Tu elección. Chica soldado. Lo capturé en pantalla. Lo guardé en 3 nubes diferentes. Se lo envié por correo a Sara. Pruebas. Por fin algunas pruebas. ¿Pero pruebas de qué? Una amenaza de hacer daño a mamá si no me mantenía alejada. La Guardia Civil diría que no era lo suficientemente específica. ¿Y si presionaba? Si luchaba. Mamá sería la que sufriría. Volé de vuelta a Zaragoza, sintiéndome más derrotada que nunca en la instrucción básica. Me había vuelto fuerte. Capaz. Entrenada para salvar vidas. Y nada de eso importaba. Fran había encontrado el arma contra la que no podía luchar, mamá misma. Pero empecé a prepararme de todos modos. Consulté abogados del cuerpo jurídico militar sobre opciones. Ahorré dinero para vuelos de emergencia. Documenté cada mensaje. Cada llamada. Cada mensaje extraño porque sabía en el fondo de mis huesos que esto no había terminado. Fran había cometido un error crítico. Había amenazado a una soldado. Y las soldados no abandonan a los suyos. Incluso cuando esos suyos los han abandonado. La guerra no había terminado. Solo empezaba. Durante 3 meses después de esa visita, construí mi caso metódicamente. Cada mensaje raro de mamá lo capturaba en pantalla y lo analizaba. Consulté con la abogada de víctimas de la base. Documenté todo con el cuerpo jurídico militar. Incluso contacté con organizaciones contra la violencia de género en Toledo. Estaba construyendo un rastro de papeles que aguantaría en el juzgado. Sara me ayudó desde su destino usando sus contactos de logística para desenterrar información sobre la empresa de Fran. Su empresa de reformas ha tenido 3 sanciones por violaciones de seguridad. Me contó en una llamada nocturna. Y escucha esto. 2 antiguos empleados presentaron denuncias por agresión que misteriosamente se retiraron. ¿Les está pagando?, dije. ¿O amenazando? Este tipo tiene un patrón. Laure. El punto de ruptura llegó el 18 de julio. Irónicamente. El aniversario de mi graduación de la instrucción básica. Mamá llamó a las 11 hora peninsular. Las 2 en Toledo. Laura. Su voz estaba mal. Gruesa y pastosa. Mamá. ¿Qué pasa? Solo quería oír tu voz por sí. ¿Por sí qué? Mamá. ¿Estás herida? Encontró mi diario donde escribía sobre las cosas. Está tan furioso. Ahora lloraba. Sollozos silenciosos que me rompían el corazón. Estoy en el baño. ¿Puerta cerrada con llave? Pero viene de vuelta. Mamá. Llama al 112 ahora. No puedo. Te hará daño. Dijo un estruendo de fondo. Gritos. La línea se cortó. Llamé al 112 en Toledo. Les di la dirección. Les conté sobre la amenaza. Luego llamé a mi comandante a casa. Despertándolo. Señor. Necesito permiso de emergencia. Mi madre está en peligro inmediato. Esta vez. Con la llamada al 112 registrada. Lo aprobó. B. Navarro. Cuida de tu familia. Pero Fran estaba un paso por delante otra vez. ¿Para cuándo llegó la Guardia Civil? Mamá había rechazado tratamiento médico. Rechazado denunciar. Insistió en que había exagerado durante una discusión. Fran había estado calmado. Arrepentido. El marido preocupado perfecto tratando con su esposa histérica. Yo estaba en un avión 6 horas después. Pero sabía que ir a la casa sería inútil. En cambio, fui a ver a la señora López. Mi antigua orientadora. Necesito ayuda. Le dije.
sentada en el mismo despacho donde me había salvado la vida años atrás. No puedo sacar a mi madre si ella no quiere irse. Pero no puedo dejar que la mate. La señora López. Dios la bendiga. Mantenía contactos. Hay un refugio de mujeres en Toledo. Tienen experiencia con casos como este donde la víctima no quiere irse. A veces hace falta varios intentos. Varias intervenciones. Pero Laura. Tienes que prepararte para algo más. ¿Qué? Podría escalar. Los hombres como Fran. Cuando sienten que pierden el control. Se vuelven peligrosos. No solo para sus víctimas. Sino para cualquiera que vean como amenaza. Tenía razón. 2 días después. Mientras me reunía con una abogada contra la violencia de género en Toledo. Sonó mi teléfono. Número desconocido. Prefijo de Zaragoza. Sargento primero Navarro. La voz era masculina. Desconocida. Sí. Soy el sargento de guardia. Ha habido un incidente en tu residencia fuera de la base. La policía militar solicita que vuelvas inmediatamente. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de incidente? Allanamiento. Señor. Tienes que venir. Conduje al aeropuerto de Madrid a velocidades probablemente ilegales. Durante el vuelo. Llamé a Sara. ¿Sabe dónde vivo? Dije. Fran sabe dónde vivo. ¿Cómo? Mamá. Debe habérselo sacado a la fuerza. Mis manos temblaban. ¿Sara? ¿Y si él? Ahora estás en base. ¿Verdad? Estás a salvo. Lo resolveremos. Pero no estaba en base. Vivía fuera para la libertad. La independencia. Ahora esa libertad se sentía como vulnerabilidad. El apartamento estaba destrozado. No revuelto como un robo. Destruido con rabia personal. Mis uniformes hechos jirones. Las fotos familiares que había guardado rasgadas en pedazos. Mi portátil destrozado y pintado con spray en la pared del salón. Abandona a tu madre otra vez y la próxima estarás en casa. La policía militar se lo tomó en serio. Amenazas contra personal militar. Especialmente en o cerca de la base. Activaban intervención federal. Pero no había prueba de que fuera Fran. Había estado en Toledo. Verificado por varios testigos. Había contratado a alguien. Obviamente. Pero demostrarlo sería casi imposible. Podemos trasladarte a alojamiento en base. Ofreció mi comandante. Cuarteles temporales hasta que se resuelva. Acepté inmediatamente. Pero esa noche sola en los cuarteles temporales. Me di cuenta del alcance completo del mensaje de Fran. Podía alcanzarme en cualquier sitio. Mi servicio militar. Mi entrenamiento. Mi nueva fuerza. Nada importaba si podía contratar a alguien para entrar directamente en mi vida. El mensaje llegó exactamente a medianoche. Teléfono de mamá. Esto es lo que pasa cuando no escuchas. Tu madre se cayó por las escaleras esta noche. Mujer torpe. Está en el hospital de Almorín si quieres visitarla. Aunque no lo recomendaría. F. Llamé al hospital inmediatamente. Mamá tenía una conmoción. 3 costillas rotas. Una muñeca fracturada. Les dijo que se había caído. El personal no la creyó. Una enfermera me susurró por teléfono que lo habían documentado todo. Tomado fotos. Intentado que hablara. Pero sin su cooperación. Tenían las manos atadas. Por favor. Supliqué a mamá cuando finalmente me dejaron hablar con ella. Por favor. Denúncialo. Puedo protegerte. El ejército puede protegerte. Me matará. Susurró.
Tiene amigos. Gente militar. Me enseñó. Me enseñó lo fácil que sería. Accidente en maniobras. Fuego amigo. Fallo de equipo. Laura. Por favor, quédate lejos. Puedo sobrevivir a él si tú solo te quedas lejos. Mamá. Prométeme. Prométeme que te quedarás lejos. No podía prometer eso. No lo haría. Pero dije lo que necesitaba oír para calmarse. Esa noche tomé una decisión. Fran pensó que había ganado haciéndome tener miedo. Mostrándome que podía alcanzarme en cualquier sitio. Pero en realidad había cometido un error crítico. Había cometido delitos federales. Amenazando a personal militar. Amenazas interestatales. Conspiración para dañar propiedad en instalación militar. Y lo más importante. Me había dado lo que me faltaba. Claridad absoluta de que esto solo terminaría de una manera. O él nos destruía o yo lo destruía a él. Elegí destrucción. Llamé a Sara. Necesito que vengas a Zaragoza cuando puedas pedir permiso. ¿Por qué? Porque Fran acaba de declarar la guerra. Y en la guerra necesitas a tu compañera de armas. Dame 2 semanas para arreglar el permiso. Dijo sin dudar. Lo terminaremos. El mensaje que envié de vuelta al teléfono de mamá era simple. Mensaje recibido. L. Fran probablemente pensó que era rendición. No tenía ni idea de que era una declaración de guerra de alguien entrenada para luchar. Entrenada para ganar. Y sin nada que perder. La noche del 25 de agosto se acercaba. Aún no lo sabía. Pero la batalla final estaba a solo semanas. Y esta vez no lucharía sola. El ejército de tierra protege a los suyos. Y Fran estaba a punto de aprender lo que eso significaba de verdad. El 25 de agosto empezó como cualquier otro lunes. Entrenamiento físico a las 0600. Inventario médico hasta el mediodía. Entrenamiento de tarde sobre respuesta a traumas. Me había mudado a cuarteles temporales en base después del allanamiento. Una habitación pequeña pero segura en los barracones. Sara había venido 2 semanas antes. Ayudándome a documentar todo y crear protocolos de seguridad. Incluso practicamos escenarios. ¿Qué hacer si Fran aparecía? Cómo alertar a la cadena de mando. Planes de comunicación de emergencia. A las 11 estaba revisando historiales de pacientes cuando mi teléfono vibró. Número de mamá. Sabe que estás sola esta noche. Mi sangre se congeló. ¿Cómo sabía que mi compañera de habitación estaba de guardia? ¿Cómo sabía algo de mi horario? Inmediatamente llamé a la policía militar. Reporté la amenaza. Pedí un chequeo de bienestar. Dijeron que enviarían una patrulla cada hora. Cerré la puerta con llave. Puse una silla bajo el pomo y escribí a Sara. Viene. A las 12:07 del 26 de agosto empezaron los golpes. No llamar. Golpes. Del tipo que sacude el marco de la puerta y anuncia violencia. Abre la maldita puerta. Laura. La voz de Fran cruda de rabia y algo más. Alcohol. Probablemente. ¿Pero cómo? ¿Cómo había entrado en la base? ¿Cómo había pasado la seguridad? Agarré mi teléfono. Pulsé el botón de emergencia para la policía militar. Luego marqué rápido a Sara al mismo tiempo. La puerta temblaba bajo su asalto. He conducido toda la noche para enseñarte sobre lealtad familiar. La puerta se agrietó. Las puertas de los cuarteles militares son sólidas. Pero Fran había traído algo. Una palanca. Quizás. Oía metal contra madera. Sonidos de astillamiento. La policía militar está a 3 minutos. Me dije. Moviéndome al rincón más alejado de la puerta. Teléfono en una mano. Mi cuchillo reglamentario en la otra.
No mucho contra un hombre de su tamaño. Pero algo. La puerta explotó hacia adentro. Fran estaba allí. 110 kilos de rabia. Sosteniendo una palanca de neumáticos. Sus ojos inyectados en sangre. Ropa desarreglada por el largo viaje. Y sonrió. De verdad sonrió. Ahí está mi hija desagradecida. No soy tu hija. Dije. Sorprendiéndome a mí misma por lo firme que sonaba mi voz. La policía militar ya viene. Bien. Pueden arrestarte por agredirme. Dio un paso dentro. ¿Quién va a creer a la soldado histérica sobre el padrastro preocupado intentando hacerle entrar en razón? Entonces entró mi entrenamiento. Cada clase de combate. Cada ejercicio de autodefensa. Cuando blandió la palanca. No me congelé como habría hecho la Laura adolescente. Me moví. Usando el espacio pequeño a mi ventaja. Metiéndome en su alcance donde el arma era inútil. Pero Fran tenía tamaño y rabia. Soltó la palanca. Me agarró los hombros. Me estrelló contra la pared. Mi cabeza chocó contra el hormigón. Visión chispeando. Sus manos fueron a mi garganta. Lo has arruinado todo. Gruñó. Elena era perfecta hasta que le envenenaste la mente con tu independencia. Le clavé la rodilla en la entrepierna. Entrenamiento básico 101. Lucha sucio cuando tu vida depende de ello. Aflojó el agarre lo suficiente para que me retorciera. Pero me cogió el brazo. Retorciéndolo detrás de la espalda. Sentí mi hombro dislocarse con un chasquido húmedo. Grité a pesar de mí misma. Ahora no eres tan dura. Chica soldado. Me tiró al suelo. Rodé intentando levantarme. Pero me pateó en las costillas. Algo se rompió. No podía respirar. No podía moverme. Solo podía acurrucarme mientras él estaba sobre mí. Esto es lo que pasa cuando no respetas a la familia. Dijo. Echando el pie atrás para otra patada. Entonces apareció en la puerta. Mamá. Estaba allí con su abrigo. Llaves del coche en la mano. Mirando. Nuestras miradas se cruzaron a través de la habitación. La mía suplicando. La suya vacía. Completamente vacía. ¿Elena? Dijo Fran. Ni siquiera sorprendido. ¿Me has seguido? Yo. Intenté detenerlo. Laura. Dijo ella en voz baja. Pero ya sabes cómo se pone. Se quedó allí mirando mientras Fran me pateaba otra vez. Mientras sentía otra costilla romperse. Mientras empezaba a toser sangre. Mi madre estaba en la puerta de mis cuarteles militares y veía al hombre que eligió sobre mí intentar matarme. Esa traición dolía más que cualquier dolor físico. Con el brazo bueno. Logré acercar mi teléfono. Pulsando enviar en el mensaje que había preescrito a Sara. Sos ahora. Fran vio el movimiento. Pisó mi mano. Sentí huesos romperse. No pude contener el grito esta vez. Estúpida chica. ¿Crees que tus amigos del ejército pueden salvarte? Yo también tengo contactos. Veteranos que entienden que mujeres como tú están destruyendo la tradición militar. Esto se escribirá como disputa doméstica. Quizás me atacaste primero. Y sirenas. Hermosas. Benditas sirenas. La cara de Fran cambió. La rabia reemplazada por cálculo. Elena. Diles que me atacó. Diles que ha estado inestable. Amenazándonos. Mamá me miró. Sangrando en el suelo. Luego a Fran. Luego a mí. Por un momento. Un solo momento. La vi otra vez. ¿La real? La madre que solía comprobar si había monstruos bajo mi cama.
Yo. No puedo. Susurró. ¿Qué? Fran se volvió hacia ella. Y entonces irrumpió la policía militar. Policía militar. Nadie se mueva. Lo que pasó después fue un caos hermoso. Fran intentó alegar que yo lo había agredido. Que se estaba defendiendo. Pero la policía militar tenía ojos. Me vieron rota en el suelo. Él de pie sobre mí sin una marca. Mamá congelada en la puerta. Señor. Está detenido por agresión. Allanamiento de propiedad federal y ataque a personal militar. Esto es un asunto familiar. Gritó Fran mientras lo esposaban. Tengo derechos. Elena. Diles. Pero mamá no dijo nada. Solo se quedó allí en silencio mientras se lo llevaban. Luego llegaron los sanitarios. Sara justo detrás de ellos a pesar de estar fuera de servicio. Echó un vistazo y entró en modo combate. Ayudando a estabilizar mi hombro. Monitorizando mi respiración mientras los sanitarios trabajaban. Te tengo. Compañera. Susurró. Estás a salvo ahora. Mientras me cargaban en la camilla. Miré a mamá una última vez. No se había movido de la puerta. ¿Por qué? Logré preguntar a través de la sangre en mi boca. ¿Por qué solo miraste? Abrió la boca. La cerró. La abrió otra vez. Yo. Ya no sé quién soy. Me sacaron antes de que pudiera responder. La última imagen que tengo de esa noche es mi madre de pie en la puerta destrozada de mi habitación. Pareciendo un fantasma de sí misma. Finalmente viendo lo que elegir a Fran nos había costado a las dos. Me desmayé en la ambulancia. Sara sujetando mi mano buena. Diciéndome una y otra vez que había ganado. Que Fran estaba acabado. Que el ejército cuida de los suyos. Tenía razón. Pero la victoria. Aprendí esa noche. No siempre se siente como ganar. A veces se siente como sangrar en una camilla mientras la traición de tu madre duele más que las costillas rotas. Pero estaba viva. Fran estaba detenido. Y el ejército de tierra estaba a punto de mostrarle lo que pasaba cuando atacabas a uno de los suyos. La guerra casi había terminado. El Palacio de Justicia en Zaragoza no se parecía en nada al pequeño juzgado del pueblo donde mamá y Fran se casaron. Esto era serio. Oficial. Con detectores de metales y agentes de la autoridad y el peso de la ley militar colgando en el aire. Me senté en la sala de preparación de testigos con el capitán del cuerpo jurídico militar. Revisando el testimonio por quinta vez. 3 costillas rotas. Hombro dislocado. Mano fracturada. Conmoción de grado 2. El informe médico parecía una lista de lesiones de combate. Pero fueron las grabaciones de seguridad las que realmente clavaron a Fran. La base tenía cámaras en todas partes y lo habían capturado todo. Él usando un carnet militar falso prestado de uno de sus amigos veteranos. Él derribando mi puerta. Todo el asalto. Y lo más importante. Mamá de pie allí mirando. Los fiscales lo acusaron de todo. El capitán del cuerpo jurídico explicó: agresión a personal militar. Uso de identificación militar fraudulenta. Allanamiento de propiedad federal. Acoso interestatal y. Porque cruzó provincias específicamente para cometer estos delitos. Conspiración federal. ¿A qué se enfrenta? 15 a 25 años si lo condenan en todos los cargos. La agresión sola. Porque eres militar y ocurrió en propiedad federal. Lleva un mínimo de 10 años. Sara se sentó a mi lado con su uniforme de gala. Habiéndose ofrecido voluntaria para testificar sobre los meses de documentación que habíamos compilado. Mi mando había enviado 3 representantes. Incluso la señora López había volado desde Toledo. El ejército había cerrado filas a mi alrededor completamente. Pero la persona cuya ausencia más dolía era mamá.
Había sido citada. Pero alegó incapacidad médica para viajar. Conveniente. El juicio duró 4 días. Fran había contratado a un abogado caro que probó todos los trucos, alegando que yo lo había provocado. Que esto era una disputa familiar exagerada. Pero entonces el fiscal reprodujo las grabaciones de seguridad en una pantalla enorme y el juzgado se quedó en silencio. Allí estaba yo, retrocediendo, claramente a la defensiva. Allí estaba Fran atacando con cálculo depredador. Y allí en la puerta estaba mamá mirando. La marca de tiempo mostraba que se quedó allí 3 minutos y 47 segundos antes de que llegara la policía militar. 3 minutos y 47 segundos viendo a su hija siendo golpeada casi hasta la muerte. Cuando subí al estrado, el abogado de Fran intentó pintarme como una hija rebelde que había abandonado a su familia. Me mantuve calmada, con porte militar intacto. Y simplemente conté la verdad sobre el control, el aislamiento, las amenazas, la escalada. El jurado, la mitad de ellos veteranos, escuchó con creciente disgusto. ¿Por qué no luchaste con más agresividad?, preguntó el abogado de Fran. Estás entrenada en combate. Porque durante 18 años me programó para creer que me lo merecía. Dije simplemente. Incluso con todo mi entrenamiento. Parte de mí seguía siendo esa adolescente aterrorizada. Hace falta más que memoria muscular para superar ese tipo de condicionamiento. El momento que rompió el caso por completo llegó cuando Sara testificó. Había hecho algo brillante. Contactó a los 2 antiguos empleados de Frank que habían presentado esas denuncias retiradas de agresión. Con los fiscales militares involucrados. Se sintieron lo suficientemente seguros para testificar. Fran tenía un patrón que abarcaba décadas. El jurado deliberó 2 horas. Culpable en todos los cargos. La cara de Fran cuando leyeron el veredicto es algo que nunca olvidaré. La máscara finalmente cayó por completo y todos vieron lo que yo siempre había visto. Un monstruo que se había escondido detrás de la fachada de un padrastro preocupado. 15 a 25 años en prisión federal, anunció el juez. Con gestión obligatoria de la ira y sin posibilidad de libertad condicional durante 10 años mínimo. Fran explotó. Esto es una mierda. Elena, diles la verdad. Diles lo que ella hizo a nuestra familia. Pero mamá no estaba allí para responder. Después de la sentencia, estuve fuera del juzgado con mi uniforme de gala. Sara a mi lado. Sintiéndome vacía. Había ganado. Fran pasaría al menos la próxima década en prisión federal. Estaba a salvo. Pero la victoria se sentía hueca sin mi madre allí para compartirla. Entonces la vi. Mamá estaba al otro lado de la calle. Mirando desde lejos. Parecía más pequeña de alguna manera. Disminuida como si hubiera envejecido una década en los meses desde esa noche. Nuestras miradas se cruzaron a través del tráfico. Y dio un paso adelante. Luego se detuvo. Podría haber ido a ella. Podría haber cruzado esa calle. Intentado tender un puente entre nosotras. Pero no lo hice porque algunas traiciones cortan demasiado profundo. Algunas elecciones no se pueden deshacer. Había elegido a él. Incluso mientras intentaba matarme. Se había quedado en esa puerta y había mirado. Me di la vuelta. Enlacé el brazo con Sara y caminé hacia el coche donde mi unidad esperaba para llevarme a casa. 6 meses después. Recibí una carta. Letra de mamá. Matasellos de Toledo. Laura. Ahora estoy en terapia. La casa se ha vendido. Vivo con mi hermana en Valencia. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Ni siquiera entiendo en qué me convertí. ¿Cómo dejé que me convenciera de que su violencia era amor? Que el aislamiento era protección.
Me quedé allí esa noche congelada porque ya no sabía existir sin que alguien me dijera qué hacer. Me había borrado tan completamente que ni siquiera viendo cómo te hacía daño podía recordar cómo ser tu madre. No te pido que me perdones. Solo te pido que sepas que ahora lo veo. Todo. Y lo siento. Lo siento tanto. Quizás algún día. Cuando averigüe quién soy otra vez. Cuando me haya ganado el derecho a usar la palabra madre. Podamos hablar. Hasta entonces. Sabe que hiciste lo que yo no pude. Te salvaste a ti misma. Y al hacerlo, me salvaste a mí también. Aunque no lo mereciera. Ellen. Guardé la carta. Pero no respondí. Quizás algún día lo haga. Quizás el perdón llegará con el tiempo. La distancia y la curación. O quizás algunas heridas están destinadas a quedarse abiertas. Recordatorios de lo que sobrevivimos y de lo que nunca permitiremos de nuevo. Sigo en el ejército. Ascendida a sargento primero ahora. Me especializo en tratar pacientes con traumas. Y a veces tarde en la noche en la estación de socorro. Aconsejo a soldados jóvenes que lidian con abuso familiar. Les digo lo que me dijo la señora López. No puedes salvar a alguien que no quiere salvarse a sí mismo. Pero siempre puedes salvarte a ti misma. Fran está en prisión federal en Madrid. A veces envía cartas a través de su abogado diciendo que ha cambiado. Ha encontrado a Dios. Quiere disculparse. Las quemo sin abrir. Algunas personas no merecen segundas oportunidades. Mamá sigue en Valencia. ¿Hasta dónde sé? No hemos hablado desde el juicio. Quizás nunca lo hagamos. Pero he hecho las paces con eso. La familia no siempre es sangre. A veces es la compañera de armas que responde a tu sos a medianoche. A veces son los comandantes que se ponen detrás de ti en el juzgado. A veces es el instructor que te enseña que eres más fuerte de lo que crees. El ejército me dio más que una escapada. Me dio la fuerza para luchar. El coraje para levantarme y... lo más importante. El conocimiento de que valía la pena luchar por mí. Fran intentó romperme. Mamá dejó que lo intentara. Pero me negué a quedarme rota. Esa es la cosa de la venganza. A veces no se trata de destruir a tu enemigo. A veces se trata de negarte a dejar que te destruyan. Y en ese sentido, no solo gané. Conquisté. Gracias por escuchar mi historia. Me encantaría saber desde dónde la estás escuchando. Deja un comentario abajo y conectemos. Si esta historia te ha resonado, por favor suscríbete al canal y comparte tus pensamientos. Tu apoyo lo significa todo. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees.